Vamos a quedar un momento más de pie. Voy a pedir a partir que se quede un cachito más acá, adelante. Les voy a pedir que levanten las manos, ambos, Pablito y Santiago, y toda la iglesia, levanten las manos. Un momento más de oración, dice orar sin cesar. La palabra de Dios nos dice orar sin cesar. Toda cadena del enemigo se corta y toda obra del maligno se rompe a través del nombre poderoso de Jesús. Solo en el nombre de Jesús hay poder. Solo en el nombre de Jesús hay poder. Iglesia, tenemos que entender este principio espiritual. Jóvenes, adolescentes, solo en el nombre de Jesús hay poder. Jesús te conoce, dice el Señor, a vos te dice, Jesús te conoce, Él sabe lo que hay en tu corazón y Él te ama mucho y solo quiere hacerte bien, el Señor de Dios. Él es tu creador, Él está por encima de cada situación en nuestras vidas y solo en su palabra hay libertad. Por eso, Padre, humildemente como tu siervo junto a tus hijos hoy levantamos las manos cansadas, Señor, y nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús para declarar solo un nombre, el nombre de Jesús por sobre todo nombre, porque eres digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Nos volvemos contra toda influencia espiritual de maldad, toda cadena que quiere impedir y derrotar mi familia, mi hogar, mi cansancio ahora queda a un costado y cobro fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora es cortada toda cadena por el nombre poderoso de Jesús. Ahora toda influencia demoníaca, todo muro que se haya levantado en contra de mi familia es derrotado ahora en el nombre de Jesús. En mi propia vida también es cortada toda influencia de maldad. En el nombre de Jesús, ahora Dios, Espíritu Santo, manifiéstate, revélate con tu verdad, Señor. Revélate con tu verdad. Esta es la hora, Señor, que manifieste tu gloria. Hazlo ahora, Señor. Manifiesta tu gloria, Padre. Como siervo tuyo, declaro libertad de toda atadura. Declaro libertad de toda influencia espiritual de maldad. Declaro libertad de toda opresión demoníaca. Y saco ahora toda obra del maligno, toda artimaña, todo espíritu de brujería, de hechicería, de maledicencia, ahora es cortado por el poder de Dios. Recibe la unción, siente el fuego de Dios, siente el fuego de Dios, siente el fuego de Dios, siente su presencia, siente su voz hablando a tus oídos ahora. Quita el velo, Señor. Señor, santifica sus vidas, míralo, Señor, míralo, ten piedad, ten piedad, ten piedad en el nombre de Jesús. Ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pueden sentarse, ponerse cómodos. Solo en esto, en la palabra de Dios tenemos libertad. Amén. Solo en la palabra de Jesús hay libertad, iglesia. Solo hay un camino. Yo lo quiero hacer simple. En este día, vieron como antes de comenzar a compartir el mensaje de la palabra, que es el plato fuerte, quiero darle una entradita. No tenía pensado darle una entradita, pero quiero darle una entradita. La entradita es algo simple. Simple porque la entradita es más liviana. Porque si vos comes mucho en la entrada, después no querés digerir el plato fuerte. Simplemente voy a repetir las palabras de Jesús, iglesia. Yo quiero que entiendan este principio espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino. Escuchen bien, yo soy el camino. Por el camino es donde nosotros andamos. Y va hacia un destino, te dirige hacia un lugar. Jesús dijo, yo soy ese camino. Jesús dijo, yo soy esa verdad. Quiero que entiendan este principio. Vos estás buscando la verdad, Él es la única verdad. Está acá. Él es la única verdad. Jesús es el camino, es la verdad. Y algo fundamental que lo supera todo. Jesús dijo,
yo soy la vida. Si vos te sentís muerto espiritualmente, estás agotado, no das más, Él te da vida. Si vos te sentís enfermo, te sentís mal, Él es la única vida. Vos no podés encontrar nada en este mundo que te ofrezca esto. Verdad, vida y sobre todas las cosas el camino. Esto es lo que quiero decirte. Necesitas de Jesús. Y necesitar de Jesús es algo mucho más grande. Por eso el mensaje de hoy es la tragedia del desconocimiento. Todos hemos ido a la escuela, diferentes niveles. Primario, secundario, todos hemos ido a la escuela y algunos siguen en la escuela. Ahora, el mayor problema cuando yo voy a una materia nueva es desconocerla. Cuando yo entro al aula y viene el nuevo profesor para los adolescentes, para los niños, viene el nuevo profesor, no sé lo que va a dar. Hoy tenemos un tema nuevo, dice. Y quedás como, ¿quién nos irá a decir? ¿De qué va a hablar? Por más que pongas interés o no interés, sí o sí te genera una intriga. Y aunque tengas ganas o no tengas ganas, tenés que escuchar al profesor. ¿No es así? Porque el profesor te dicta la clase. Estás en el aula. Hoy estás en el aula. Y hoy en el aula te digo que la tragedia es el desconocimiento. ¿Y saben cuál es ese desconocimiento? Es no tener idea de cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. No tener idea de cuál es el plan de Dios es la mayor tragedia, iglesia. Es la mayor tragedia. Para mí hoy es un privilegio poder abrirles este mensaje. Es una comida, pero estoy seguro, es una comida un poco fuerte lo que voy a compartir. Es una palabra un poco pesada la que voy a compartir, pero yo estoy seguro de que tienen la capacidad para poder comerla. ¿Vieron que cuando van los chicos a la escuela, lo básico lo tenés? Sabés leer y escribir, sumar y restar, ¿no? Y aunque el profesor empiece a dar números, hasta que te explique la fórmula de cómo funciona, y vos decís, es así. Al principio te va a salir mal la verdad. Al principio vas a escribir mal la redacción. Pero después de tanto ejercitarte te va a salir bien. ¿No es así? Por eso hoy quiero hablarles del peligro de este tema tan importante que dije. No tener idea de cuál es el plan de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el plan de Dios? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. El peligro es la ignorancia espiritual. Hay un peligro tremendo ahí, en la ignorancia espiritual. Porque a veces queremos saberla toda. Pero cuando sos adolescente me llevo el mundo por delante. No me mido en nada. ¿Por qué? Porque el desconocimiento me hace un ignorante de ciertas situaciones. Por eso hay padres para guiar a sus hijos. ¿Se entiende? Por eso hay un pastor para orientar a su pueblo. Uno pone límites por amor y protección. Ahora bien, no conocer el propósito eterno de Dios es una maldición para cualquier cristiano, pastor, evangelista, padre de familia, hijo, cualquier persona. El no conocer el propósito es una maldición. No tener entendimiento de lo espiritual de Dios en nosotros es un peligro, dice. Cuando vos no tenés ese conocimiento es un peligro. ¿Vieron cuando un chico no conoce el peligro? Yo te recuerdo a mi nietito, Elías, cuando era chiquito, me dice una vez, era chiquitito, me dice, abuelo, quiero manejar. Y yo venía manejando y me interrumpe en el medio del manejo y se me tira encima. Quiero manejar. Y casi como los autos, porque siempre fue medio grandote, sí. Y me pegó un volantazo y tuve que frenar de golpe. Y lo tuve que limitar. ¿Para qué? Porque casi provocamos un accidente. Y en el momento no me entendió, me puso cara mala, lo mandé a sentarse atrás. Se enojó conmigo.
pasaba? No entendía el peligro que corríamos. Y yo debería marcarle como abuelo que era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que hacen en la escuela. Está mal la cuenta. Oh, Dios. Esa es parte de la naturaleza de la vida. El crecimiento y el aprendizaje. ¿Se entiende? Muy complicado. Aunque es un plato fuerte, muy tranquilo. Por eso, no tener entendimiento de lo espiritual de Dios en nosotros es un peligro, como dije. Como dice la Escritura en Oseas 4:6. Oseas 4:6, los que quieran acompañarme, los que tienen Biblia, si no lo tienen proyectado acá. Este es un pasaje del Antiguo Testamento. Esto es palabra de Dios de un profeta. Miren lo que dice. Como dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Wow. Miren lo que dice. Mi pueblo, ¿quién era? El pueblo ajeno, no está diciendo que no era pueblo de Dios, dice que era el pueblo de Dios. Eran los escogidos de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra fuerte, muy fuerte. En Oseas 4:6 nos lanza una advertencia contundente. Dice, mi pueblo perece, se destruye, se arruina, fracasa, queda completamente destruido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Cuando vos no entendés algo, los nenes meten los dedos en el enchufe. ¿No? ¿Voy fuerte? No. Es la imagen de lo que pasa hoy, iglesia. Hoy pasa eso. En la sociedad actual, eso es lo que pasa. Cuando nos dejamos llevar por las presiones, porque en el trabajo de muchos hay presión. De los compañeros de trabajo, la forma de ser de ellos, hay presión. Nos llevan como un poco al límite. Hay presión en el colegio, en las escuelas. Los jóvenes son presionados. ¿Por qué? Porque hay un estilo de sociedad moderna y te presionan. Hay un estilo de presión. Pero eso no es la realidad de la vida. Te presionan. A los más grandes, las deudas. Están saturados de deudas. Tienen que pagar cosas que deben. Las deudas, los problemas de salud familiar, las cuestiones, caprichos de los jóvenes que corren tras supuestas recreaciones inapropiadas. Al pueblo de Oseas le pasaba eso, iglesia. Al pueblo de Oseas le estaba pasando eso. Por eso Dios levanta un profeta. ¿Para qué? Para que sea la voz de Dios para advertirle: mi pueblo peca por falta de conocimiento. Y dice, están tan metidos en sus propios asuntos, corriendo tras dioses ajenos, les decía, ustedes están corriendo tras dioses ajenos, buscando bienestar y seguridad en otros lados, olvidando su comunión con Dios, olvidando su relación con Dios. Que literalmente sus vidas se estaban destruyendo. Se estaban completamente destruyendo. Un ejemplo práctico, me voy a lo más simple. Les doy un plato fuerte, pero le voy a pisar la papa, para que puedan entender lo que quiero decir en este principio. Muchos jóvenes cuando van a la escuela van a decir, ¿y dónde? Cuando pisan el primer grado, ni saben lo que van a dar. Y dice, acá te presento a la maestra de lengua. Yo cuando fui al primer grado, me acuerdo, yo no tuve jardín, y me presentaron a la maestra de lengua, yo me imaginaba una lengua, porque era chiquitito. Sí, ¿cómo la lengua? La maestra de lengua. Ahora el director dijo, pero voy a presentar a la maestra de lengua. Miren la imaginación de un niño. Para ustedes es natural que te diga la maestra de lengua. Cuando me dice, viene la profesora de matemática, no entendía lo que estaba hablando. Encima no había ido a jardín.
no tenía ese conocimiento básico, ni siquiera lo básico tenía. Y encima venía con un problema, porque ustedes saben, yo tenía una discapacidad motriz, un retraso madurativo, así que olvídense. Yo estaba perdido. Entonces, ¿qué sucede? Hoy estoy pisando la papilla, para que ustedes puedan comprender. La pregunta es, ¿queremos seguir en esta condición nosotros? ¿O buscar verdaderamente el plan de Dios? Decí conmigo, quiero buscar y entender el plan de Dios. Amén. Piensa en tus dudas por un momento. En esos momentos de crisis matrimonial, en las preocupaciones por tus hijos, en los problemas que te generan tus jefes en el trabajo, tu jefa. Piensen un poco los jóvenes en esos caprichos que tienen de hacer cosas inapropiadas y correr de un lado al otro. ¿No creen que es momento de dejar de hacerlo y poner todas sus vidas y todos sus asuntos en las manos de Jesús? ¿No es momento de decir, tengo que parar un poco? Tengo que poner mi vida en las manos de Jesús. No puedo vivir así. Me tengo que detener. Porque yo estoy revelando en la escuela una materia que no te va a servir solamente para este mundo temporal, porque no te voy a enseñar a leer ni escribir, no te estoy enseñando a sumar ni restar, no te estoy dándote historia, sino que te estoy dando palabra de Dios, que trabaja en la parte profunda de tu vida, en tu alma. Donde están tus angustias, ahí Él quiere darte paz. Donde están tus inseguridades, Él te quiere dar bienestar espiritual. Donde está tu enfermedad, Él quiere darte salud. Estoy hablando de esas cosas que son espirituales, son intangibles, no las podés tocar. Pero están ahí, como el viento. Sopla, mirás, ¿dónde está? Te tocó la brisa, pero no sabes dónde viene. Bueno, estoy hablando de esas cosas espirituales, eso es intangible. Primero, la prioridad espiritual es que el Espíritu Santo, primero, para poder entender el propósito de Dios, necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo. La Biblia dice que antes de realizar cualquier acción, cuando vos crees en Jesús, lo recibís a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, antes o después de las aguas del bautismo, vos necesitas llenarte de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién opera dentro de nosotros? ¿Quién está operando dentro tuyo? Porque, ¿qué dice la Biblia? Dice que de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Qué dice la Biblia? Que de lo que tenemos dentro es lo que reflejamos, lo que hacemos afuera. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora bien, vamos a Hechos 1:8. Al libro de Hechos en la Biblia, Hechos, el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, después de Mateo, de Juan, de Lucas. Miren, Hechos 1:8. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Estas son palabras de Jesús. Entonces, ¿qué te da poder? El Espíritu Santo te da poder. ¿Para hacer qué cosa? Hablar de Él. Ser el testimonio para declarar su palabra. Ahora decir conmigo, el Espíritu Santo me da poder. Ahora, ese poder lo tenés que recibir, porque dice que vos pedís y el Espíritu Santo te llena. Ahora, ese Espíritu Santo también te da dones. Vayan conmigo a 1 Corintios 12:11. Este es Pablo. Ese es más llegando al Apocalipsis, más para acá, más para este lado. 1 Corintios 12:11. ¿Lo tienen? Búsquenlo, no se preocupen, busquen. Yo le están buscando. Busquen en hacer Biblia. ¿Lo tienen? 1 Corintios 12:11. Este es Pablo hablando de la iglesia de Corintio, de Colosas. Dice, pero
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo te da dones. ¿Y quién reparte esos dones? Él. ¿Y cómo los reparte? Como Él quiere. Entonces, vos podés procurar los dones mejores, pero el que lo reparte es Él. Porque Él mira a ver si tenés la capacidad, si podés o no. Así que te da poder y te da dones. También te da, ¿qué cosa? Discernimiento. Vayan conmigo ahí mismo, en 1 Corintios, pero al 2:14. Ahí mismo. Ahí te da discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Para el mundo natural sería como la inteligencia, pero esto es superior, porque esto es espiritual. Porque cuando vos vas a la escuela te explican algo, vos sos lo suficientemente inteligente, como ahora yo les estoy hablando, y yo lo suficientemente inteligente para entender lo que estoy hablando. ¿No es así? Entonces, si yo ahora te digo que el Espíritu Santo te da poder, te da dones, también te da discernimiento. Esto es superior a la inteligencia. Dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no conoce de Jesús. El hombre natural es la gente que está afuera y no quiere saber nada con Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si yo te digo, hay una enfermedad, y vos te acercás y me decís, pastor, ore por mí porque yo sé que Dios me va a sanar. Y aunque yo no tenga esa fe de que Dios te va a sanar, vos la tenés. Y yo simplemente soy un puente, entonces yo voy a poner la mano y decir, Señor Jesús, conforme a su fe, sea hecho. Y se va a hacer, aunque el pastor no tenga fe. Porque soy un puente, porque Él cree que va a ser sanado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que te da? Discernimiento. Entonces vos sabés qué es lo que está bien y lo que está mal, pero también sabés las consecuencias que provoca hacerlo mal. Vos ya sabés cuál es el destino de hacerlo mal. También hace otra cosa, vayan a Juan 16:13. Así que dijimos que te da poder, te da dones, te da discernimiento y te guía. Te guía. Te dice, tenés que agarrar por acá. ¿Y vos por dónde vas? ¿Por acá o vas por acá? ¿O vas por acá o vas por acá? ¿Para dónde vamos? Porque el Espíritu Santo te guía. Y dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿es de mentira? Es de verdad. Os guiará a toda verdad. Ven que hay una verdad. Pero que esta sociedad, ¿qué es lo que le hace a los chicos? La verdad es subjetiva. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Eso con respecto a qué? A cuestiones simples. Pero si yo le digo a ustedes, mi verdad, yo creo que suelto el vaso y no se va a caer. ¿Qué le va a pasar al vaso? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se va a caer? Porque hay una ley que es la ley física que dice que el vaso cuando lo suelte se va a caer, por más que yo diga que no. Es decir, mi verdad está equivocada. No es verdad. Es una mentira. Entonces, te guía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, te guiará a toda verdad. ¿Me entendieron los principios? Yo estoy tratando de ir lento porque recién corté la carne. No le di la ensalada, no le puse el picante, nada. No es nuestra fe lo que mueve la mano de Dios. Muchas veces nosotros decimos, mi fe mueve la mano de Dios. Debemos entender qué es lo que realmente acciona el cielo, iglesia. Tenemos que entender qué es lo que provoca el cielo, qué provoca a Dios. No es nuestra fe. Porque ¿qué dice Hebreos 11:1? No lo busquen, ahí se lo proyecto. Anótenlo lo que anotan. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya se lo enseñé. ¿Qué es la fe? La certeza. La certeza es el título de propiedad. La convicción, se lo enseñé, la convicción es la confirmación de que eso es así. Es decir, que vos tenés la certeza, el título de propiedad, eso se lo enseñé.
es la promesa que recibís. Debemos recordar que la fe también es un don de Dios. Es por eso que Efesios 2:8, no lo busquen, bien, está acá, dice, porque por gracia soy salvo. Decite, yo soy salvo. Por el amor que Dios me tiene. Soy salvo por el amor que Dios me tiene. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no merecemos ser salvos. Entonces la Biblia dice, porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero esto no es de vosotros, no es de ustedes, ni la fe ni la salvación. ¿Por qué qué es? Es un don. ¿Y saben qué es un don? Es un regalo. Si yo le hago así, te regalo la así. Es un regalo. Entonces, un regalo ¿es algo tuyo? No, porque te lo regalaron. Comienza a ser tuyo, pero es un regalo. Entonces vos un regalo no lo podés usar de la misma manera, porque quien te lo regaló es el que tiene el poder. Entonces, por eso la fe no mueve la mano de Dios. Esa fe tiene la función de conectar al hombre ¿con qué? Con la realidad del reino. Entonces, cuando nosotros tenemos fe para poder conectarnos con la realidad del reino de los cielos, ese reino que no es tangible a los ojos naturales, y permitirle apropiarse de lo que Dios ha establecido. Esa es la función de esa fe. ¿Saben que tampoco son nuestros ruegos? ¿Vieron esas personas que ruegan, claman? Nuestros ruegos y oraciones son una necesidad y un mandato que el Señor nos da, porque tampoco lo busquen. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, ora sin cesar. Entonces, eso no mueve la mano de Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero eso, ¿cómo ser? Nuestras lágrimas tampoco mueven la mano de Dios, porque esas son reacciones emocionales que hacen que nosotros podamos desahogar nuestras frustraciones y nuestras situaciones difíciles. Nos sentimos abrumados y lloramos. Eso tampoco mueve la mano de Dios. Es parte de una reacción nuestra. Lo que mueve a Dios, el motor de todo, es el propósito eterno, iglesia. Lo que mueve a Dios es su eterno propósito. Todo lo que Dios hace es que cada detalle, cada situación, cada detalle de este mundo temporal, de tu vida, es parte del plan maestro de Dios para manifestar su gloria. Todo lo que Dios hace, vos acá no estás por casualidad. Lo que te pasó hoy, ayer, anteayer, no es por casualidad, es parte del propósito. Ahora lo vamos a ver, Efesios 1:11, veanlo en la Biblia. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según qué cosa, el designio de su voluntad. Ahora bien, cuando nosotros, mantengan el texto ahí cuando nosotros nos pasan situaciones difíciles, es porque estamos a veces lejos de Dios. Porque ¿cuál es el designio de su voluntad? Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Si no me está pasando eso, algo estás ocasionando en mi vida, algo que no va. Porque la Biblia es muy clara. En Efesios, asimismo tuvimos herencia, que está hablando que tuvimos, miren, no tener entendimiento, iglesia, del por qué estoy acá en la tierra, es una tragedia. Si yo no sé por qué estoy acá en la tierra, es una tragedia. Si vos crees que vos estás para trabajar, para hacer plata, para aburrirte, no estás para eso. Podés llevar a veces, hay gente que lleva casi más de 50 años en la iglesia, 50 años en el Evangelio, y vienen domingo tras domingo a un edificio a cantar canciones y a escuchar discursos, pero si no sabe cuál es el plan de Dios para la tierra, que estableció Jesús,
estás en una tragedia, estás en un problema. Hay una necesidad, iglesia, cierto, de salvar al mundo. Porque muchas veces dice, bueno, el propósito de Dios es salvar al mundo. No, no, hay una necesidad de salvar al mundo, porque el mundo se apartó de Dios a causa del pecado. Y ese es el primer escalón. Pero la salvación es solo la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque si vos hoy tenés que morir, ¿dónde va tu alma? Porque la Biblia dice que la única manera de ir al cielo es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Me explico? Es recibiéndolo a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ahora bien, gloria a Dios por la cruz, porque Jesús murió para rescatarme de este mundo y darme la oportunidad de tener vida eterna y salvación. Gloria a Dios. Pero todo lo que Dios tiene preparado en su eterno propósito para vos y para mí es mucho más. No es solamente eso. Entonces a veces nosotros vivimos en este mundo temporal sin entender el plan de Dios. Les dije al principio, ¿no?, que esto es comida un poco sólida. Y la comida sólida hay que masticarla fuerte. Pero cuando comes carne dura, no ya comido carne dura, yo comí carne dura y a veces, ¿cómo está? Y masticar para no decir nada, porque te invitaron, ¿viste? ¿Está buena? Sí. Bueno, esto hay que masticar. Requiere que mastiquemos la Escritura con entendimiento, iglesia. No podemos quedarnos solo con la idea de la tragedia, porque yo les dije al principio que el no entender el propósito de Dios, para muchos es una tragedia. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay muchos que no entienden el plan de Dios y ni siquiera tratan de buscar a ver cuál es el plan de Dios, y lo único que dicen, bueno, voy a predicar el Evangelio, voy a orar por la sanidad, voy a ir a pedirle a Dios algo. No, Dios, esas son cosas que Él hace, pero ese no es el plan de Dios. Es parte de un proceso de la vida cotidiana del reino. Él te va a sanar, Él te va a ayudar, Él va a prosperar, pero son partes de las situaciones cotidianas del reino. Por eso no podemos quedarnos solo con la idea de la tragedia, tenemos que ver el diseño legal. Hay un diseño que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Les voy a contar una pequeña parábola para que podamos entender el texto que voy a leer siguientemente. Imagínense por un momento, quiero que me presten atención, porque si se llevan esta parábola, van a recordar el principio espiritual después. Imaginen que tienen una misión. Imagínense todos por un momento que tienen una misión. Y esa misión es cruzar el océano con un cargamento muy valioso, con algo que tiene mucho valor. Imaginemos, yo sé que ninguno anda en bote, a no ser que algún pescador que ande por acá, que te gusta andar en una lancha, algo, pero imaginemos, porque ustedes tienen imaginación, como a veces han perdido la imaginación, no creo que se han perdido la imaginación. Imaginémonos por un momento que ustedes están cruzando el océano con un cargamento muy valioso, qué sé yo, oro. Tu fe es ese barco sólido y preparado, esa es tu fe, es el barco con el cargamento. Esa es tu fe. Pero el capitán de ese barco no sos vos. Vos estás en ese barco, pero vos no sos el capitán. Muchas veces nosotros creemos que somos el capitán de nuestra vida. Vos no sos el capitán de tu vida. El capitán de tu vida es el Espíritu Santo, quien tiene la carta de navegación y conoce la ruta, es decir, es el mapa. ¿Quién tiene el mapa? El Espíritu Santo tiene el mapa. Vos solamente estás arriba del barco, llevando el cargamento. Ahora, el que está el capitán del barco te dice, dirigite derecho, y vos estás en el timón. Vos estás en el timón. Y vos decís, sí, si yo quiero, y me das así, gira el barco para el otro lado. Y gira para el otro lado. Ahora, si vos ignorás las instrucciones del capitán y querés ir a donde vos deseás, el barco quizás flote, quizás flote. ¿Por qué? Porque está preparado para llegar al destino. Pero nunca llegarás al destino, aunque se desate una tormenta, no vas a llegar al destino. ¿Por qué? Porque vos desviaste el camino. El
entendido de los tiempos es quien confía en el plan del capitán para cumplir el propósito. El entendido. El Espíritu Santo te da entendimiento, el entendido de los tiempos. Ahora vayamos al texto principal. Efesios 1, 8 al 11. Si quieren, búsquenlo en su Biblia, en tu Biblia, anótenlo y vamos al pasaje de la Biblia. Efesios 1, del 8 al 11. Esto es palabra de Dios, búsquenlo. Y lo que voy a hacer mientras leo, quiero que despierten, iglesia, despierten, porque a veces estamos dormidos espiritualmente. A veces hasta un chico dormido en la escuela recuerda más que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. En la parte espiritual, por eso a veces la gente va a la gente donde hay mucho ruido, iglesias que hacen mucho ruido, pero hacen mucho ruido, pero espiritualmente la gente no hay cambios. Necesitamos cambiar, transformar vidas. Miren Efesios 1, del 8 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a ir desarrollando esta palabra después por parte, como si fuera una torta. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la de los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Les voló la cabeza. Mira, pasa cuando te da la materia, te dice la materia y dice, ¿qué dijo? No me saquen el texto, por favor. Porque lo vamos a ir desarrollando como una torta. Vamos a empezar a cortar pieza por pieza. Dice acá en el pasaje bíblico, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿No es así? Ahora, la revelación. Lo primero que debemos entender es que Dios no es un Dios de secretos. Primero, Dios no es un Dios de secretos. La palabra acá, mysterium, en el griego, la palabra mysterium, en el lenguaje bíblico, un misterio no es algo que no se puede entender, sino algo que estuvo guardado. ¿Me explico? Algo que no estuvo a la vista. Eso significa misterio. Porque muchas veces se toma como un misterio. No, es algo que estuvo guardado. Algo que estuvo guardado, eso significa misterio. En el pasado, que estuvo guardado, ¿dónde? En el pasado. Y que hoy Dios decidió ¿qué cosa? Revelar y correr el velo. ¿Me explico? Estaba oculto y lo saca a la luz. Eso es lo que significa. Ahora, Él decidió que ya era tiempo de lo que lo supiéramos. ¿Qué cosa? Estamos desarrollando parte por parte. Miren, según dice ahí, según qué cosa, el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. La primera parte ya la interpretamos, ¿no? ¿Entendieron? Ahora la segunda. Dice, el beneplácito, miren esa palabra difícil, ¿qué dijo acá? El segundo, la palabra beneplácito, eudokia. Esta palabra en griego significa su buen deseo. Eso es lo que está diciendo. Según el buen deseo que se había propuesto en sí mismo, es decir, que Dios deseó hacer esto. ¿Qué cosa? Revelar el misterio. Es decir, el deseo de Dios fue sacar lo que estaba guardado a la luz. ¿Vamos entendiendo? Primera parte, segunda parte interpretada. ¿Se entendió, no? Ahora bien, ¿por qué el buen deseo? Quiero aclarar un poco algo más acá. Fue su deleite. ¿Por qué Dios nos revela esto ahora? ¿Por qué Dios se revela de esta manera ahora? Porque Él esto le produce a Él placer hacerlo. Es como que a Él le produce placer revelarnos esto que está oculto. Dios se mueve, iglesia, tenemos que entender que Dios se mueve por su propia satisfacción, por su propio amor, no por presión externa, no porque nosotros presionemos a Dios, no, Él se mueve por su propio placer.
¿Se entiende? Ahora bien, la tragedia es que el cristiano promedio, la persona que cree en Jesús, dice creer en Jesús, el cristiano promedio, ahí está el problema, busca la voluntad de Dios ¿para qué? Para sentirse bien. Entonces, ¿qué hace? Va a la iglesia y dice, no me siento bien, hay poca canción acá, hay poco movimiento, no hay tanta pachanga. Entonces, ¿qué hago? Me voy a otro lugar, yo necesito un poco más de... Entonces, ¿cuál es la tragedia del cristiano promedio? Busca la voluntad de Dios para sentirse bien. Mientras que el diseño legal, ¿cuál es el diseño legal? Dios busca reunir ¿qué cosa? Todas las cosas en Cristo. Esa es parte, eso es el diseño. Es reunir todas las cosas en Cristo. Si nuestro enfoque, nuestra mirada, no es Cristo, estamos operando fuera del marco legal. Si tu enfoque de venir a la iglesia no es buscar a Jesús, estás fuera del enfoque. Si no estás buscando a Jesús en tu familia, no estás buscando a Jesús en tu trabajo, no estás buscando a Jesús en tu relación matrimonial, de pareja, de noviazgo, si no estás buscando a Jesús en tus estudios, en la escuela, estás fuera del trato. Estás al horno. Porque si se te fue revelada la verdad y vos estás tomando a menos esta verdad, no vas a aprobar la materia. 0, reprobado, no entras al reino. Eso es simple. La tragedia es que hay cristianos que se mantienen en ese enfoque. ¿Qué sucede? Decía ahí también, de reunir, sí, ahí está, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Ven? De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Ahora, lo tercero es la administración del tiempo, porque ¿qué significa dispensación? Administración es una palabra económica. Es una palabra económica la Biblia. Es dispensación, esa iconía que significa la administración. Dios tiene un plan de trabajo. Es que Dios no hace nada improvisado. Yo sé que es pesada esta palabra, pero yo quiero que entiendan este principio espiritual. Si no, estaremos perdiendo el tiempo. El objetivo final es que todos, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, encuentre su centro y su unidad en Jesús. Todo se tiene que centrar en Jesús. Él es el pegamento que unirá la creación entera cuando el reloj de Dios marque la hora exacta. Estamos en el reloj de nuestro Creador. Cuando marque la hora exacta del reino, Él va a cumplir su propósito. Porque lo que mueve la mano de Dios es su propósito. Y su propósito es reunir todas las cosas en Jesús. ¿Cuál es el propósito? Reunir todas las cosas en Jesús. Esto a veces a nosotros no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos batallando con cuestiones personales de nuestra vida y nosotros estamos en una burbuja ajenos al plan de Dios. Es importante entender esto. Él gobierna todo. ¿Quién? Dios gobierna todo. ¿Según el qué? El designio de su voluntad. ¿Dónde está? El designio de su voluntad. Él gobierna todo según el designio de su voluntad. ¿Esto qué es lo que hace? Confirma que Dios no cambia por nuestro estado emocional. No, Dios no va a cambiar por cómo vos te sentís. Él se mantiene firme a lo que ya diseñó. No se altera nada. Él ya diseñó algo y se mantiene firme a él. Mientras que por nuestras equivocaciones, malas decisiones, sufrimos decepciones, angustias, el plan de Dios sigue su curso. Porque muchas veces nosotros tenemos decepciones, situaciones difíciles en nuestra vida, pero por más que vos sufras esas situaciones, vos estás fuera del plan. Es decir, que estás en el bote y el Espíritu Santo te dijo ir por acá y vos tomás el rumbo para otro lado. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? ¿Se entiende? Por eso a veces en el trabajo te va mal. Por eso a veces en la familia las cosas están de cabeza. Por eso a veces en tu vida no salen las cosas como tienen que salir. ¿Por qué? Porque vos no estás haciendo lo que dice el capitán. Te está marcando el rumbo. Pero tu cabeza dice, no, mejor hacer esto. No da resultado mejor hacer eso. ¿Por qué? Porque
porque no es la voluntad de Dios. Y cuando se te fue revelado el reino, cuando Él te llamó como Señor y Salvador de su vida, te dice que cuando vos mueras vas a heredar la vida eterna. Y dice que te va a dar un lugar donde vos puedas reinar. Entonces, este cuerpo temporal va a desaparecer con todas sus cosas, no te va a llevar nada. Ay, el juguetito no me gusta nada. Nada te va a llevar. Por eso, el plan de Dios no se detiene. Ahora, en lugar de intentar que Dios se alinee a nuestros ruegos, o a nuestras necesidades, o a nuestras peticiones, o a lo que yo creo que debe estar bien, busquemos su plan. Recuerden la historia del barco. Empecemos a buscar su plan. Si ya intentamos de una manera, hagámoslo a la manera de Dios. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Vieron? Habla como en pasado, no habla en futuro, ni presente. Dice, tuvimos herencia. Es decir, vos, tu vida espiritual, tiene herencia. Por eso dice, tuvimos herencia, tenés herencia. Nuestra posición es una herencia real. Vos tenés herencia, porque ya la tuviste y la mantenés. No es que vas a tener herencia, vos tenés una herencia, la herencia es la salvación de tu alma. Vos vas a reinar con Jesús, tenelo claro. Dios te promete eso. Presten atención a esto, dice, tuvimos. No es algo que quizás vas a recibir, no. Si vos realmente te mantenés en el barco y obedeces al Espíritu Santo yendo hacia donde Él te dice, y no te desvías, la Biblia dice que ya tuviste herencia. Por lo tanto, ya la tenés. Ahora, ¿qué significa en el griego original? Es una acción ya terminada. Eso significa tener herencia. Algo terminado. Si vos no tenés herencia, es que todavía no tenés a Cristo manejando tu vida. No estás en el barco. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Tenés que salir corriendo y decir, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y me subo al bote. No tenés salvación. Déjame decirte que si vos seguís mal, no estás con Cristo, no estás con Jesús. Estás con tus pasiones, tus deseos. Tenés lenguaje cristiano porque por ahí naciste en la iglesia. Porque hace 50 años que estás acá. 30 años, 20 años, no importa el tiempo que estés. O recién hace una semana. No importa el tiempo que estés, pero si vos no tenés herencia, no sirve Cristo. Si vos no estás seguro de tu salvación, estás en peligro. En el momento de despertar. ¿Por qué? Porque tu vida es temporal y corta. Si vivís con la pasión, ay, qué lindo los pajaritos, ay, me gusta aquello, ay, pero pobrecito. No. Despertá, hermano, despertemos. Vamos al reino de los cielos, es momento de dejar. ¿Vieron esos que postean fotos antiguas? ¿Viste? Viven recordando emocionalmente. ¿Sabes dónde te lleva la emoción? A la tristeza, a la depresión, a la melancolía. Y Jesús, ¿sabe dónde te lleva? A la victoria, a la gloria eterna. Porque esa foto tampoco te la vas a llevar. Porque es momento de despertar. Vamos hacia la gloria del Rey. Tenemos que empezar a caminar firmes en santidad. Para poder alcanzar el mundo para Cristo, tenemos que transformar nuestra vida. Para que nuestro entorno se transforme. Presten atención. Legalmente ya ha sido incluido en el testamento. Decí conmigo, estoy incluido en el testamento de Dios. Y mi posición actual es la del Rey. ¿Qué es lo que te permite? Soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos anunciando? La herencia de los entendidos. Dice que tuvimos herencia, iglesia. Tomate esa promesa. Yo tengo herencia en los cielos. Yo ya soy salvo. Voy hacia el destino eterno. La herencia no es algo que se gana por llorar, porque muchas veces hay gente que cree que llorando va a lograr esa herencia. No, es algo que se recibe por identidad y posición legal. Es algo que se recibe
posición legal y con identidad. ¿Qué identidad tenés? ¿Sos cristianos? Sí, soy creyente de Jesús. ¿Qué más? Soy discípulo de Jesús. Hago su voluntad, camino bajo sus principios. Tomo la posición legal que me corresponde. En tu trabajo, sos un empleado, sé el mejor empleado. ¿Se acuerdan la historia que le di a José la semana pasada? Sé el mejor empleado, destacate. Ah, no, a mí no me van a usar. ¿A qué no limpió nada? Yo me escondo. No, ¿qué hacía José? Él se destacaba, no importaba lo que hacían nosotros. Así tenemos que estar. Todas las cosas que hagas, hacerlas para Dios. Si vos haces todo para Dios, Dios te va a honrar. ¿Por qué Él está mirando? Decir, wow, ese es mi hijo, esa es mi hija. Gloria a Dios, no importa si lo ven o no lo ven, pero yo la voy a recompensar. Yo lo voy a recompensar. Voy a prosperar su vida porque yo estoy en medio de esa vida. Porque tiene a Cristo. Pero cuando vos tenés especulación, especulás, ¿no? Voy a tomar ventaja, si este hace esto, yo no hago aquello, si este hace aquello, no hago lo otro. No. Los mismos que estudian en la escuela, no te copies más. No te lleves más machete, aprovechar tiempo para estudiar, ser mejor alumno, destacarte por encima del resto, marcarte una meta, tener un propósito. No importa lo que te ofrezca este mundo, todo mentira, es todo ficción, es todo destrucción, te lleva a la oscuridad. Despertar, hacer alguien de bien, hacer una excelente persona exitosa en el futuro, para poder plantarte de otra manera ante la sociedad. No te sientas fracasado ni fracasada, todavía estás a tiempo para tomar posesión de lo que Dios nos dio. Debemos dejar de ser niños espirituales que solo buscan leche emocional. Solo buscamos esa leche emocional y convertirnos en ¿qué? En hijos. Entiendan qué cosa, los negocios del Padre. Que se involucren en los negocios del Padre. Dice también el texto, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el diseño. La palabra predestinados. Prorizo significa marca los límites. Cuando vos estás predestinado es marcar los límites de antemano. Eso significa predestinado. Ya marcar los límites de antemano. Cuando vos estás predestinado, cuando decís la palabra predestinado, estás diciendo, estoy marcando los límites de antemano. Esto nos da una seguridad inquebrantable, porque vos ya sabés cuál es el límite. Pues sí, si yo me voy para acá, voy a caer al piso. Estás marcando los límites de antemano, entonces yo hasta acá. ¿Me explico? Cuando vos estás predestinado, marcar los límites. Esto no lo puedo cruzar, esto no lo puedo hacer, esto está mal. Entonces marcás los límites de antemano. ¿Van entendiendo el propósito de Dios? Ahora, no hay un plan B, porque nuestra vida y nuestra salvación no son un accidente, iglesia. Dios te salvó, no por accidente. No es un plan B de Dios. Hay un propósito con el cual Él te reveló el reino. Hay un propósito con el cual Él te salvó. Propósito, por eso decía arriba, protenis. La palabra es un diseño original que Dios trazó antes de que el mundo existiera. Eso significa. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya te tenía como en un frasquito. Imagínense, yo quiero que me imagine un cachito para poder graficar. Es decir, tu alma estaba guardada en un frasquito. Todavía no había sido diseñado y hay un montón de ustedes ahí en los frasquitos, sus almas. Antes de que el mundo fuera diseñado, Él dijo, poné tu nombre. Ahí Fabián, Karina, Gabriela, fulano, ¿verdad? Ahí está tu nombre. Yo los voy a meter en la tierra. A Fabián lo voy a hacer nacer en 1970. Bueno, no quiero decir el año porque si no se van a dar cuenta. En 1970 y pico. 1980 si quieren mejor. Nada. Los voy a hacer nacer. ¿Cuándo? El 4 de agosto. ¿Me explico? Entonces vos fuiste diseñado para nacer en un tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con vos. Y hoy acá vos no estás por casualidad, porque esta palabra está siendo revelada para abrirte el entendimiento. Y solo el Espíritu Santo es el que te guía. Ahora,
Debemos pasar de una oración de pedir por necesidad, porque muchas veces nosotros oramos por necesidad. Tenemos que pasar de una oración de pedir por necesidad a una de declarar, una oración que declare ¿qué cosa? De propósito. En lugar de decir, Señor, haz esto o aquello, ¿qué tenemos que decir? Señor, revelame que estás causando en mi vida a través de esto que estoy atravesando. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás queriendo decir, Señor? En vez de ser una oración catastrófica, Señor, ayúdame. No, decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y entonces ya ahí te está entendiendo el propósito. Ahí te voy a revelar. Y te abre la cabeza. En cambio, ay, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Tengo la mano toda, no la puedo mover, justo mi mano hábil. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo hacer? Señor, quiero mover. No, ahora así yo, este mes pasado. El Señor me dijo, te olvidaste del propósito. Ay, Señor. Y ahora sí. Cuando entendí, dije, Señor, ahí me equivoqué. Me estabas enseñando, ¿vale? Entonces dije, Señor, ¿qué me estás enseñando? Decime, Señor, revélame. Revélame, Señor. Porque el Señor te revela. Dios existe de verdad. Que tiene poder y autoridad y puede cambiar completamente tu vida y transformarla en algo que ni siquiera te imaginas. Dice, según el designio de su voluntad. Finalmente, Pablo, designio de su voluntad. Paule significa, a diferencia de un deseo pasajero, porque a veces uno tiene un deseo pasajero, a diferencia del deseo pasajero, el designio es una decisión ya tomada. El designio de su voluntad es una decisión ya tomada, tras un plan. Nada de lo que Dios hace es improvisado, dice. Nada. Nada improvisa en tu vida, nada. Todo lo traza en un plan. Por eso nada de lo que Dios hace es improvisado. Todo responde a un consejo sabio y eterno en su propia voluntad, entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Hay un consejo sabio y cada uno decide. Estamos en manos de un Dios que planea, iglesia. Así que no te asustes. Si estás en su voluntad, estás en la parte de la mejor. Si vos decidís estar con Dios hoy, lo cambias tu vida. Porque estamos en manos de un Dios que planea. ¿Y cómo planea? Planea con sabiduría. Que se deleita en bendecirnos. Porque Él te quiere bendecir. Ha decidido que Cristo sea el centro de todo, nuestra herencia. Es segura. Y podés estar más que seguro que firme su herencia. Estamos a veces tan atrapados los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, en la búsqueda de placeres momentáneos que no dan frutos, no dan nada de fruto, sino que al contrario cargan problemas, y a veces problemas graves y familiares, y a veces no logramos comprender. Es decir, gran parte de esa lucha que nosotros tenemos nace de vivir alejados del plan de Dios. Tenemos que retomar el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Las angustias, las enfermedades, los problemas parecen no dejarnos ver esto hasta que ya lo comprendemos todo. A veces no te dejan ver, pero te aseguro que lo comprendes todo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a dejar que tu dolor o tus caprichos sean más grandes que tu Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu dolor, tus caprichos, tu forma de ser sea más grande que tu Dios? ¿Hasta cuándo? Despertar, es momento de despertar. Esta es la hora de despertar. ¿Tú qué
crisis tiene fecha de vencimiento y es hoy. Hoy tu dolor se termina si decidís seguir a Cristo profundamente. Pero el propósito de Dios sobre tu vida es eterno. Tienes que tomarlo hoy. Antes de perder cualquier proyecto en tu vida, cualquiera, verifica si responde al eterno propósito o a una ambición temporal. A veces el conocimiento te da la libertad, pero no gastes energía en lo que no mueve la mano de Dios. No gastes tu energía en eso. No pierdas más tiempo. Te voy a leer un pasaje de Romanos, no lo busques, te lo voy a leer acá. Romanos 8:28. Este es Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Y le dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y si yo amo a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy vos sos llamado, hoy Dios te está llamando al propósito, Él te llama al propósito. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, miren, ahí está escrito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está poniendo su buena voluntad en tu vida. Isaías 46:10 dice, ¿qué anuncia lo por venir desde el principio? Que diga mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiera. ¿Quién? Él. Colosenses 1:16, miren, Pablo escribiendo en la iglesia de Colosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Quién es Él? Jesús. En Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que no lo son, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el propósito final. En Él va a reunir todas las cosas. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Decí conmigo, yo busco la voluntad del Padre. Si no buscas la voluntad del Padre, déjame decirte que todo se transforma en tu vida. Como dije la semana pasada, solo tengo una hora para comunicar un consejo de reino. A veces tenemos más tiempo en la escuela, 5 horas en la escuela, los chicos educados, más tiempo en el trabajo. Yo solamente tengo una hora todos los domingos. No se pierdan de escuchar el mensaje. Después de ver todo este texto que nos muestra la soberanía de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque vimos toda la soberanía de Dios. Es importante no confundir decisión con voluntad de Dios. Quiero que presten atención a esto. Es importante que no confundamos decisiones con lo que es la voluntad de Dios. Miren, les voy a leer una historia, no la busquen, pero si quieren anotarla, anótenla. En Primera de Crónicas 12:32. Es importante no confundir esto. Y ahora se las voy a enseñar por qué. Dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hasta ahí nomás. Lo voy a contextualizar para que sepan lo que estaba pasando acá. Lo voy a contextualizar. En este capítulo se hace un censo. ¿Saben lo que es un censo? Es pasar y ver cuánta gente hay en un lugar determinado. Bueno, se había hecho un censo como militar. ¿De quiénes? De todos los que le daban apoyo al rey David. Se había hecho un censo, ¿por qué? Porque iba a haber un cambio de gobierno. Aparentemente, se iba a sacar un rey para poner a otro.
Hoy Dios va a sacar, Dios un rey para entrar en tu vida. ¿Sabías? Mira, se hizo un censo militar, se enumeran los escuadrones de guerra que venían a darle el reino a David. La mayoría de las tribus mandaban que miles de guerreros armados, todos armados, hasta los dientes estaban armados. Pero cuando llegó el turno de los hijos de Isaacar, cuando estaban haciendo el censo, llegan fulano de tal, armado con los dientes, fulano de tal, armado con los dientes, fulano de tal, armado con los dientes. Dice, los hijos de Isaacar, ni un arma tenían. No habían venido ni con espada, ni con escudo, ni con lanza, no hizo nada. El texto destaca algo distinto. No destaca sus armas, sino su capacidad. Presten atención a esto. Dice que eran entendidos en los tiempos. Que eran, poneme el texto. ¿Qué dice el texto? De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La fuerza no está en cuánto guerreas en la intercesión, ni cuánto orás, ni cuánto ayunás. No, ser entendidos en los tiempos, la sabiduría del Espíritu Santo. Ellos entendían el diseño de Dios. Ahí está el propósito, entendían el diseño de Dios. Que el tiempo de Saúl había terminado y que el diseño actual era que David iba a gobernar. Entonces, como eran entendidos los tiempos, ellos no fueron a pelear. Ellos simplemente fueron a un cambio de autoridad. Entonces, hoy en tu vida no hay que pelear para que Jesús habite en tu corazón o la plenitud de Cristo habite en tu vida. No hay que guerrear. Simplemente hay que entender los tiempos, que hay un cambio de gobierno en tu vida. El que debe reinar en tu vida es Cristo. Si Cristo gobierna en tu vida, yo te garantizo que vos estás entendido en los tiempos. Y este es el tiempo de que Cristo habite plenamente en tu vida. Amén. ¿No se merece un aplauso a Jesús? Entender la dirección precisa, por eso dice que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué es lo que sabían? Lo que Israel debía hacer. No estaban adivinando. No adivinaba esta gente. Eran entendidos en los tiempos. No se dejaban llevar por la emoción, estaban alineados al diseño de Dios para ese momento histórico. Era algo importantísimo, iglesia. ¿Saben cuál es la clave de los hijos de Isaacar? Y que tenemos que aplicar hoy nosotros. Hoy es dejar de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes y empezar a discernir qué es lo que Dios quiere que tenemos que hacer. Empezar a discernir qué es lo que Él ya diseñó para este tiempo, para entonces movernos en consecuencia. Porque no estamos perdiendo por estar tan aturdidos. Porque muchas veces dicen, no, estoy perdiendo porque estoy muy aturdido por cosas que me pasan, cuestiones de la vida, del mundo temporal. No, el propósito divino que se nos reveló es por completo. Hay que tomarlo y aplicarlo en tu vida. Vamos a concluir. ¿Se entendió cuál es el propósito de Dios, no? Ahora vamos a concluir. ¿Saben cuál es la mayor tragedia? No es la crisis que estás viviendo, no. Sino no saber por qué la estás viviendo. Dios es un Dios de orden y decretó hoy romper el velo del desconocimiento en tu vida. El velo se le cayó. El velo de la ilusión, de la fantasía se te cayó. Hoy se te reveló la verdad. La verdad de Dios se te fue revelada. Se te cayó el velo. Y estás diciendo, wow, hay un propósito de parte de Dios. No salgas de acá siendo la misma persona, siendo el mismo cristiano. No. Que dependas de que estás dependiendo de una canción o de una palabra que diga el pastor. No. Sino que dependa del propósito y del plan de Dios para su vida. Es entender el diseño. Dios no se mueve por lo que vos necesitas.
Dios se mueve por lo que Él ya determinó y estableció. Él es un Dios soberano. Él dijo, sea esto, sea hecha mi voluntad. Y su voluntad se cumple. Ahora, hoy te pongo frente a una decisión espiritual muy importante. Te pongo frente a una decisión espiritual muy importante. Podés seguir siendo un asistente, esperando que una canción o una emoción te sostenga hasta el próximo domingo. O decidir convertirte en un entendido de los tiempos. Hoy vos necesitas ser un entendido de los tiempos. Entonces vos en tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hablar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se establece en tu casa, todo cambia. Porque es la única que tiene la autoridad para enfrentar los demonios. Es la única que tiene la autoridad para poder hacerle frente a las huestes espirituales de maldad. Poner la palabra de Dios. A partir de hoy, lo que se practica es la escritura. ¿Por qué? Porque es la única manera de vencer el mal. Estamos en una lucha, en una guerra espiritual. Y no necesitas ningún arma. Lo que necesitas es entender el propósito divino. Si vos te entendés el propósito divino, vos te levantás a la mañana con fuerza. Señor, gracias porque vos me bendecís y no estás hablando tonterías en el trabajo, diciendo cosas fuera de lugar. ¿Por qué? Porque vos estás en el propósito de Dios y solo predicás el Evangelio, solo hablas de Jesús, estás orando y guerreás y peleás. Ahí son los arzones que recibió Pablo, esas son las cárceles que tienes que atravesar, ese es tu horario de trabajo, ese momento que vos tenés que poner en práctica la palabra. Y después llegás a tu casa y no estás cansado. Tenés las fuerzas del búfalo, porque te las renueva. Entonces venís, bueno, acá traigo la palabra. No fue un día de éxito, le prediqué a fulano, le consultano, oré por mengano. Vamos a orar desde en casa. Y te pones a orar en casa. Y entonces las víctimas dicen, ¿qué pasó? No trajo armas, sino que es un entendido en los tiempos. ¿Se entiende? Empezás a ocupar tu lugar. ¿De qué? De hijo. Ocupás a ocupar tu lugar ¿de qué? De papá. Empezás a ocupar tu lugar de mamá. Empezás a ocupar tu lugar en el lugar que te corresponde. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea la que tenga efecto en tu vida y que nada te sorprenda. Este es un tiempo. Este es un mensaje real. Ocupar tu lugar. Este es el desafío. Dejar de intentar empezar a buscar el diseño de Dios. La salvación fue la puerta. La puerta. Solo fue la puerta a la salvación. La salvación fue solo la puerta. Pero hoy Dios te llama a ocupar tu lugar en la herencia. No aceptes vivir un día más en la tragedia, o en el desconcierto, o en el desconocimiento. No permitas un día más de eso en tu vida. Este es el tiempo de cortar definitivamente con esa maldición. La mayor tragedia es la maldición de no entender el propósito de Dios. Hoy el propósito de Dios te fue revelado. Hoy no podés negar que Dios te reveló su propósito. Ahora, ¿qué haces con este tesoro? Ya estás en el barco. Estás llevando el tesoro. El barco es la fe. Pero quien es el capitán es el Espíritu Santo. Vos estás arriba nomás. Él te va a dar órdenes. ¿Qué haces? Ponete de pie, vamos a orar y salvamos. La tragedia desde el desconocimiento se termina hoy. Hoy se te fue revelado el propósito. Vamos a orar. Cerrar los ojos para no distraerte. El poder de Dios está en este lugar. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Su gran amor y misericordia está en este lugar. No más. Quiero que todos estén concentrados en este momento importante. No quiero que nadie se quede fuera de este momento de ministración. Todos los ojos cerrados, los que quieran. Es para no distraerse. No pienses en otra cosa. Este es el momento de romper las tragedias en tu vida. Este es el momento de romper las impurezas espirituales del pecado que te están abrumando. Es el momento de dejar todas las cosas atrás y nacer de nuevo. Tenemos la oportunidad de empezar todas las cosas de nuevo con Cristo. Siempre. Hasta que se terminan tus días en la tierra.
Vamos a orar, repetí conmigo, Señor Jesús, abre mi corazón para recibirte plenamente en mi vida. Recibo tu presencia en mi vida, en la plenitud, Jesús. Ahora voy a orar por Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos delante de tu presencia y oramos también. Nos ponemos delante de tu presencia con un corazón humilde, pero con un espíritu despierto, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es la comida sólida que nos saca de la falta de entendimiento, Señor. Hoy pedimos perdón por las veces que intentamos mover tu mano con nuestras lágrimas y nuestros propios planes, ignorando que tu mano ya está moviéndose según el eterno propósito. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios sople sobre cada mente aquí presente, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada vida. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la presencia del poder de Dios en esta hora. Oh, Espíritu Santo, sé que estás aquí presente. Que caigan las escamas de la religiosidad y se abran nuestros ojos espirituales, Señor. Que ellos puedan ver ahora, Señor, espiritualmente. Espíritu Santo, revélate en el diseño legal para nuestras familias. Revélate, Señor, para nuestros trabajos y para esta ciudad. No queremos más, Señor, ser un pueblo destruido por falta de conocimiento. Queremos ser hijos que conocen el consejo del Padre. Declaramos, Señor, que a partir de hoy nuestras vidas no girarán en torno a nuestras necesidades, Señor. No girarán nuestras necesidades estas temporales que nos rodean, Padre, sino que girarán en torno a tu voluntad eterna, Señor. Girarán en torno a tu voluntad eterna, Padre. Girarán en torno a tu voluntad, Señor. Yo sé que has hablado y tu palabra ha sido soltada, Señor. Haz que tu Espíritu Santo complete la obra, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por quienes me permites compartir el reino. A los que están en tu casa y a los que nos miran a través de las redes sociales, reciban el soplo del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.